La más poderosa fuerza de nuestro tiempo, la más visible manera de cambio de nuestro tiempo es la inteligencia artificial. Muchos de ustedes han diferido vuestra búsqueda de cómo cuidar de la salud a la inteligencia artificial. Y esto tiene serios problemas porque las mejores soluciones de la salud contemporánea ni siquiera se encuentran en el material con que ha sido entrenada la IA. La conferencia de hoy, Los secretos de la sangre, tiene el propósito de echar luz sobre ciertos aspectos muy particulares del cuidado de la salud que nuestro laboratorio ha venido desarrollando durante más de 3 décadas, y que debes conocer para que tu salud y los que están a tu cuidado sea verdaderamente predecible si no estás en la ley de accidentes. Estás básicamente eres a merced de las estadísticas. En el webinar de hoy, relacionado con el trabajo de pesquisa de Bloodwork, esto se conoce justamente a nuestro laboratorio como el manual o la guía definitiva para interpretar tus análisis de sangre y básicamente optimizar tu salud. Lo que vamos a ver en el webinar de hoy, decía, los secretos de la sangre, concierne a aquellos aspectos muy específicos que la IA en este momento simplemente no conoce porque ha sido entrenada de otra manera. Vamos a ver esto de inmediato. Deben considerar, en primer lugar, que um, la medicina contemporánea constituye, según, de acuerdo con el British Medical Journal, la tercera causa de muerte en el mundo contemporáneo. Esto es una sorpresa para muchos, sin embargo, es mejor de lo que ustedes creen. Como ven acá, esto es nuevamente del artículo cuyos enlaces ya he provisto en YouTube, pero se los vamos a mandar por correo. La enfermedad cardiovascular produce que sí, unas más de 600.000 muertes por año, el cáncer unos 585.000 muertes por año y el error médico unos 251.000 muertes por año. Después, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etcétera. ¿Qué nos dice esto? Del siglo XIX al XX se produjo un formidable ascenso de la medicina moderna que bajó la mortalidad global general como un 40 y pico por ciento, ampliamente más de 40%. Es decir, mejoró sustancialmente el modo en que los humanos lidiábamos con la enfermedad. Por otra parte, también aumentó la expectativa de vida promedio. Esto es, en promedio los humanos vivimos más, sustancialmente más, que otra vez, 40 o 50% más que antes. Esto no es la longevidad máxima, pero no es para hoy esta explicación. Bueno, fantástico. Entonces, ¿cómo se concilian ambas verdades? De esta manera, la medicina moderna ha producido un formidable progreso para nosotros, bajó muchísimo la mortalidad global, pero además se ha constituido en la tercera causa de muerte de lo que ahora nos queda por resolver. ¿Cuál es el problema con la IA y la razón misma por la que hacemos este seminario? Que ustedes deben llevarlo cerca del corazón, porque acá nos estamos jugando bien literalmente el futuro nuestro y de nuestras familias. Um, um, a pesar de todas o además de todas sus bondades, la medicina moderna es fantástica en apagar fuegos, pero no en evitarlos, ¿no? Entonces no sabe cómo resolver la causa primaria del cáncer, la causa primaria de la enfermedad cardiovascular, ni otras cuestiones, que si la diabetes, por ejemplo, solamente tiene soluciones paliativas y accesos quirúrgicos, etcétera. Lo cual da cuenta entonces del problema, el predicamento en el que nos encontramos. Sumándole a esto que entonces inherente a la práctica de la medicina, gracias a los profesionales que están acá por tenernos paciencia y permitirme que articule esto para el beneficio de las personas que no son profesionales. Decía entonces, es intrínseca a la medicina misma que tiene una serie de errores, porque es una disciplina intervencionista, etcétera. Nuevamente, infinitamente mejor que la medicina del siglo XIX y anteriores. Infinitamente mejor, inconcebiblemente mejor. Pero bueno, el hecho es que tenemos que evitar entonces caer en estas ruedas dentadas. La sangre misma contiene como primer elemento para salirnos de este asunto, que sería obviamente, bueno, ¿cómo hago para evitar caer dentro de los engranajes de la medicina contemporánea que conllevan dentro de sí? Nuevamente, no está de más que lo diga para que no nos censuren en YouTube, donde va a estar este video después. Ha contribuido fundamentalmente al progreso de la humanidad y al bienestar de la humanidad, salva vidas, como es obvio en las estadísticas. Como adentro de esto está digamos, una falla inherente, tenemos que prevenir, evitar caer en el mecanismo, en las ruedas dentadas, el engranaje de la medicina contemporánea. Bueno, entonces la cuestión es
dónde mirar. Bueno, resulta que la sangre, nuestra sangre, contiene señales de todos tipos, literalmente decenas de miles de señales diversas que pueden ser pesquisadas, que pueden ser investigadas, y además hay otra serie de estudios ya fisiológicos, otra serie de señales. Conviene entonces que nosotros nos adestremos para entender cómo interpretar correctamente estas señales. ¿Por qué no se los puedo preguntar a, qué sé yo, a Grok o a Gemini o a ChatGPT, o sea, OpenAI? Porque esencialmente el material con el que fueron entrenados es incorrecto. Entonces vamos a obtener respuestas genéricas, en muchos casos infundadas, y es tan sencillo como mirar las estadísticas, y no nos conviene. Entonces tendremos que saber que acá, escondidos en él, esta es una foto maravillosa de un coágulo, con todos, la fibrina, todas estas inteligencias, ¿no? Ahí vemos algunos glóbulos blancos, teñidos de añil en este caso, algunos glóbulos rojos, esos discos bicóncavos, y básicamente el resto es material fibrinoso, ¿no? Es el tapón de fibrina. Bueno, escondidos acá, si sabemos lo que preguntar, si hacemos las preguntas correctas, podemos obtener del cuerpo las respuestas correctas. Y con respecto a la inteligencia artificial, ni siquiera sabemos qué preguntar correctamente. Una descripción clásica, lo que nos va a decir la inteligencia artificial es esto que ustedes ven acá. Okay, las paredes de los vasos sanguíneos están formadas de, qué sé yo, las células endoteliales, y hay un cortejo de proteínas estructurales, y encontramos entonces plaquetas, glóbulos rojos, linfocitos, monocitos, matriz extracelular, proteínas, etcétera. Hasta acá los aplausos. ¿Qué hago con todo eso? Y aquí el intríngulis que tenemos. Tu médico, que ha estudiado consistentemente como mínimo 8 años, cientos y cientos y cientos de horas de durísimo estudio, si tú le llevas un análisis de sangre que es normal, quiere decir que está en cualquiera de los puntos entre el mayor y el menor de la curva de distribución normal, básicamente no tiene más para decirte. O sea, ¿por qué me siento tan mal, doctor? Estoy cansada, se me cae el pelo, tengo frío, tengo fatiga, básicamente niebla mental, quiero decir, engordo sin saber por qué, casi no como nada. Bueno, fantástico. Sus hormonas tiroideas están bien, amiga. Ok, good. Entonces, si está todo normal, ¿por qué me siento tan mal? Bueno, esto es lo que tenemos que encontrar, que hay unos elementos allí de importancia. En la medicina moderna, les decía, uno de los grandes logros ha sido precisamente resolver la cuestión pequeña, infinitesimal, si se quiere, de los grupos sanguíneos. Y con eso la sangre, este tesoro maravilloso, estoy fascinado con esto desde niño, la sangre es no solo portadora de vida, sino además portadora de un montón de mensajes que nos permiten descifrarla. Tienes que saber, tienes que saber qué está pasando acá. Por ejemplo, en la sangre corren algunas enzimas y grupos de enzimas de las cuales sabemos poco y nada. Mi laboratorio en particular descubrió un uso específico, este es un paper mío publicado, de mi autoría, publicado en mi laboratorio en un journal. Descubrió el uso, por ejemplo, el uso y diagnóstico de una pequeña enzima llamada LDHA, es decir, lactato deshidrogenasa A, la isoenzima 5, que básicamente es parte de un grupo y que no nos dice nada. Nosotros encontramos la manera de discernir exactamente cómo sacarle partido a esto. Tan ignorado está, para que tengan una idea del asunto, tan ignorado está el uso apropiado de este biomarcador, que simplemente no está en la mayoría de los laboratorios, ni siquiera se lo puede conseguir. Algunos laboratorios aquí, allá, en Santiago de Chile, en Miami, en Barcelona, qué sé yo. En algunos lugares hay la posibilidad de pedir este marcador, pero en la mayoría de los lugares no. Mayoría quiere decir el 95% de los laboratorios todavía no sabe cómo usar la LDHA. Por eso es que estamos tan avanzados en ese sentido que no da ni gracia, ¿no? Aquí hemos encontrado para los profesionales, por favor, fíjense después, esto es parte de mi paper, fíjense en la disquisición que hacemos acá acerca del efecto, o sea, la magnitud del efecto. Es tan importante la magnitud del efecto que es insoslayable. Digamos, tienen que saberlo. Es un paper técnico, discúlpenme los demás, pero los médicos pueden leer esto tranquilamente. Bueno, vamos a ver entonces, para beneficio de todos, un puñado de ideas directrices, son 8 o 9. La primera de ellas es la aplicación del principio de Pareto a tus análisis de sangre. Segundo, vamos a ver acerca de los periodos biológicos, la frecuencia de testeo. Todo esto tiene que ser desempolvado o no entenderemos qué está pasando. Entienda que la base acá es adelantarnos. Quizás deba antes hacer un alto para decir, por lo que llegaron ahora, que sí que llegaron unos cuantos ahora. Lo que estamos viendo es
cómo adelantarnos a los fenómenos de salud en el cuerpo, cómo adelantarnos y hacer lo que llamamos en mi laboratorio alarmas ultra tempranas. Esto es mucho antes de que se produzca la patología misma. No es diagnóstico temprano, que sería un diagnóstico incipiente de una enfermedad ya existente. Esto es ultra temprano, que es antes de que se produzca la enfermedad. Es decir, los factores están ahí juntándose como una nube y uno los disuelve, los disipa. Cómo disipar la constelación de factores patogénicos que me llevaría, si no hago nada, a una enfermedad en unos años más tarde. Bueno, esto es la clave de todo esto. Y vamos a ver entonces un grupo de factores que hacen bueno, cómo tomar las riendas acá. Ojo, porque para los que llegaron ahora nuevamente también el asunto está en cómo no caer en las engranajes de la medicina contemporánea, que con todos sus grandes beneficios del siglo XIX al XX, constituye la tercera causa de muerte. Yo les voy a incorporar, como les dije, les voy a mandar específicamente un mail al mail que nos proveyeron, con un blog nuestro muy concreto se llama El Metrónomo del Cuerpo, te habla sobre el hipotiroidismo silencioso, etcétera, con un enlace además a una conferencia que he dado sobre esto, que lo pueden escuchar mientras vuelven del trabajo, lo que fuere, y con las referencias científicas de todo lo que decimos. La medicina occidental es la tercera causa de muerte, y la dificultad de enterarnos de esto, que en muchas estadísticas no está, es cómo se confecciona el certificado de defunción, nada menos. Fascinante y creepy, escalofriante a la vez, ¿no? Así que bueno, seguimos con las ideas directrices. Lo que vamos a ver acá entonces son estas ideas centrales o ideas directrices, que es, como decía, bueno, también acerca del margen de error de los equipos. ¿Qué pasa con el análisis longitudinal en vez del transversal? Si saco una foto de mi salud o saco una película de mi salud, ¿cuál de las dos conviene? ¿Qué pasa con la especificidad de algunos marcadores de laboratorio? ¿Qué pasa con la relación entre un marcador y otro? Vamos a verlo de inmediato. Esto suena como árabe medieval, pero no se preocupen que es la mar de fácil, lo vamos a ver enseguida. ¿Sí? Entonces tenemos además, en segundo punto, las ideas directrices, el concepto de normal versus el concepto de óptimo. ¿Se entiende? Normal versus óptimo. Esto es, yo quiero estar óptimo, no normal. Qué sé yo, en Estados Unidos es normal, el 80 y pico% de las familias viven de cheque en cheque, o sea, de sueldo en sueldo, ¿verdad? Paycheck to paycheck. Quiere decir que no tienen capacidad de ahorro ninguna, y más del 47% de los norteamericanos promedio no dispone de $400 de reserva monetaria para hacer frente a una cuestión intempestiva, ¿no? Un accidente cualquiera. Bueno, eso es ser normal, esa es la norma. ¿Será que queremos eso o queremos estar óptimos? Bueno, ya entienden la idea. Finalmente vamos a ver 9 marcadores cruciales y vamos a hablar, como les dije, las preliminares de una pandemia tiroidea. ¿Por qué es que virtualmente la mitad de las mujeres maduras ya posmenopáusicas tienen claro hipotiroidismo, confirmado o no por la clínica, es decir, clínico, deficiencia de las hormonas, o subclínico, con las hormonas dentro de la norma, pero con un cortejo sintomático que dice a los gritos: estás hipotiroidea, querida. Lo que pasa es que esto se debe a una falta de biodisponibilidad, right? Una falta de biodisponibilidad, es decir, son poco efectivas las hormonas, que por lo demás están normaluchas dentro del análisis de sangre. Bueno, estas son las ideas directrices que vamos a ver. En total son 9 ideas directrices. Ok, vamos a ver entonces la primera de las cuestiones. Es imposible administrar tu salud si no mides parámetros potentes. Si hay que empezar a medir sistemáticamente, desde ahora, ya si estás sana o sano, algunos parámetros, pero insistimos nosotros, todo esto tiene su costo y su empeño, digamos. No voy a estar midiendo una constelación de factores nimios. Entonces tenemos que medir parámetros potentes, número uno. Segundo, medir sistemáticamente, no de Pascuas a Ramos, ¿no? No cada muerte de obispo, como decía mi mamá, sino medir sistemáticamente tiende a mejorar lo medido. En otras palabras, si nosotros evaluamos sistemáticamente lo que nos pasa, eso que nos pasa mejorará. Por eso lo he hecho de medirlo. Me parece magia, pero es ciencia, es física. El proceso que está detrás de esto es un proceso fascinante también, que es una suerte de autorreflexión, ¿no? Es un fenómeno reflexivo, quiero decir. La observación modifica lo observado. Todo esto es de extrema importancia y ya ves que requiere acción de tu parte, ¿no?
el programa que hemos constituido de base para esto, después lo puede buscar, te vamos a mandar una señal, se llama Bloodwork. Bloodwork es un programa donde consistentemente a lo largo de múltiples semanas aprendemos juntos con una guía muy, muy sólida y copiosa y muy útil, realmente qué mueve el cuerpo, realmente cómo preservar la salud. Esto no lo vas a encontrar en social media, no lo vas a encontrar en Wikipedia, no lo vas a encontrar en Google y no lo vas a encontrar en Grok o ChatGPT o Gemini, porque, como te dije al principio, la inteligencia artificial está construida sobre, o sea, el pasto que come la inteligencia artificial, como este caballo prodigioso, básicamente no contempla, no contiene estos conocimientos. En realidad están ahí, como yo les mostré un paper mío recién publicado. Perdón, les mostré recién un paper mío publicado, no es reciente, y tenemos lo que se llama long tail, es decir, tienes el grueso de la información con el que está entrenada la inteligencia artificial, no tiene nada que ver con esto. Y recién al final de la larga cola, long tail quiere decir cola larga, como si fuera la cola de un brontosaurio, al final están estos nichos de conocimiento que la inteligencia artificial podría acceder a ellos, pero si no les sabes preguntar, no hay manera. Eso vamos a enseñarles a usar la inteligencia artificial dentro del programa Bloodwork para esquivar los problemas que tiene, que es que alucina severamente, la inteligencia artificial nos puede dar un montón de porquería, básicamente porque está entrenado de esa manera. Miren este chart un minutico. Esto es recientemente lo que pasa, es decir, hay un 33, una de cada tres personas fallece de patología cardíaca. Fíjense qué cosa, es decir, que evidentemente la medicina occidental no posee el secreto de cómo no morir de infarto. Evidentemente, o ya lo habríamos solucionado. 18% muere de cáncer, lo mismo. Y el resto de las patologías, como ustedes ven ahí, de las causas de muerte más bien, tienen, mientras más pequeño es el cuadro, es decir, el cuadro está construido por computadora, cuyo, digamos, el área representa el porcentaje. Así ven, a la derecha de esta columna tienen neumonía, enfermedades diarreicas, tuberculosis, qué sé yo, ah, inmunosupresión, malaria, etcétera. Todas estas cuestiones eran las primeras causas de muerte del siglo XIX y esto en la bisagra de la centuria, ¿no? En 1901, de 1898 a 1902, ahí en la bisagra, y de pronto se produjo un gran cambio y el grueso de lo que nos mata ahora son enfermedades no comunicables, no infectocontagiosas, sino bueno, degenerativas, etcétera. Esto se conoce como la transición epidemiológica. Transición epidemiológica, casi digo la transición epitelio-mesenquimal. Para los que me escuchan, los estudiantes nuestros, si quieren, lo podemos hablar después en el tema del cáncer y todo. Transición epidemiológica esencialmente quiere decir que el grueso de las causas de mortalidad de la humanidad contemporánea pasó de ser esencialmente infecciosas a enfermedades degenerativas, ¿no? Degenerativas. Bueno, entonces ahora tenemos que lidiar con esto. Y recuerden una vez más, agradecidos como estamos con la medicina moderna, que ha sido una maravilla para la humanidad, tenemos el problema que tenemos que eludir caer en los engranajes porque es la tercera causa de muerte. ¿Qué deberíamos, carambolas, qué deberíamos estar testeando? Si no son las cosas normales, bueno, ¿cuáles son las cosas que deberíamos estar testeando? De todo lo que hay para hacer, yo que he manejado y he producido ciencia en este respecto, de memoria, si yo puedo decirte que hay unos 600 marcadores que se pueden medir, es unos 600 reactivos, la mayoría de los cuales, es decir, 350 de ellos, o más de la mitad, yo no sé ni siquiera pronunciarlos, no me acuerdo de memoria, pero hay, bueno, qué sé yo, hay una serie de marcadores. Los que se usan en la bioquímica normal son unos 50 o 60. Lo que estamos planteando acá es que del conjunto de todos los marcadores posibles, tienes que medir apenas una fracción. La distribución de Pareto, como ya me escuchaste decir, venimos hace 20 años educando al respecto, es una muy interesante observación de Wilfredo Pareto, la ley 80-20. Yo creo en realidad que es todavía más preciso. Nosotros creemos en la distribución 90-10, es decir, un 10% de todo lo que puedes hacer por tu salud te va a dar un 90% de los resultados. Anota esto, por favor. Apenas un 10% de las intervenciones que puedes hacer con tu salud tiene el poder, la potencia suficiente para conferirte un 90% de los resultados obtenibles. Es decir,
si ahora miramos, si yo me meto en tu gabinete y miro las cosas que comes, dices, tomas, que te untas, etcétera, la mayoría de esas cosas son sin mucha importancia, no tienen mayor relevancia para tu salud. Y los determinantes, escucha bien, los determinantes primarios, los más poderosos motores de tu salud pasan por otra parte. Así que hay que saber exactamente cuál es ese 10% que te da el 90% del retorno. Como ejemplo, el hemograma completo, que todo el mundo se hace, el chequeo completo. El hemograma completo no es lo mismo que chequeo completo, estamos claros. El hemograma completo se llama CBC, Complete Blood Count. Si lo van a ver, lo pueden ver como CBC o CBC, Complete Blood Count. Lo que quiere decir que es una descripción exhaustiva de los elementos formes, de los componentes de la sangre, pero no tiene ni una fracción de la importancia que la gente cree. Lo que sí tendría que estar mirando son estos factores que describo acá. Voy a pasarles por arriba, después los vemos con más profundidad si ustedes quieren, que son los procesos de fermentación, causa del cáncer, los procesos de hidroxilación, o la ausencia de ellos, causa del el deterioro del tejido conectivo que conduce a la enfermedad cardiovascular, la sarcopenia, que básicamente nos mata de manera, es decir, la ausencia de músculo, de musculatura, la pérdida de musculatura con la edad, esto nos mata metabólicamente y de otras muchas maneras, físicamente, la hipertensión, que es esencialmente una señal de una caída del output energético de las mitocondrias. Eso es un descubrimiento neto de mi laboratorio. ¿Cuál es la causa primaria de la hipertensión moderada crónica? Hipertensión esencial o idiopática. La anemia, la anemización es un factor del envejecimiento. La caramelización de las proteínas, la inflamación crónica de bajo grado, la metilación, que es un proceso de, lo vamos a ver en un minuto más, un proceso que, por ejemplo, hace que transformes 75% de la hormona tiroidea circulante efectiva, la triiodotironina, la T3, se produce por metilación de T4 a T3. Y eso nadie te lo dice. Entonces, bueno, ok, es muy importante. No ocurre ni siquiera en la tiroides, ocurre extratiroidea esa transformación. Pero además de eso, la metilación tiene todo que ver con neutralizar ciertas toxinas del metabolismo proteico que lastiman los vasos sanguíneos, y tiene además que ver con el control del ADN, la protección del ADN. Sin proceso adecuado de metilación, me lancé, perdí el hilo con la lista, me lancé a explicarlo, tenemos una inestabilidad genómica. Fíjate qué importante la metilación. Metilación es un grupo metilo, muy sencillo. Finalmente la neutralización, y esto tiene que ver con la neutralización de los radicales libres del oxígeno, se llama especies reactivas del oxígeno. De arriba para abajo, fermentación, hidroxilación, sarcopenia, hipertensión, anemia, caramelización proteica, inflamación crónica, metilación, en todo lo que dije, y neutralización de los radicales libres. Esto deberíamos estar testeando de alguna manera. ¿Se entiende? ¿Entienden qué diferente es este abordaje del famoso chequeo del CBC? Ok, hemograma, hepatograma y función renal. Right. Fíjense qué importante. El grueso de lo que nos mata no es ni siquiera parte de la conversación con ¿cómo se dice en español? ¿Cómo se dice? Con el médico de cabecera sería, el de la atención primaria. ¿Estamos claros? Hay un problema acá, un problema importante es una suerte de desplazamiento de la atención. Tienes que saber lo suficiente, este es el asunto, tienes que saber lo suficiente para contratar al profesional adecuado y para tomar acción adecuada. Un aspecto a tener en cuenta acá, nuevamente, ausente por lo menos hasta hoy, de la educación ortodoxa, digamos, médica, tiene que ver con la cronofisiología. Nosotros hemos hablado en extenso de esto, hay largos webinars nuestros sobre cronobiología, puedes buscarlo como la sinfonía biológica. Pones mi nombre, la sinfonía biológica, y aparezco yo aparezco dando un webinar sobre cronobiología y sus aplicaciones prácticas. Los tiempos biológicos y la frecuencia del testeo son significativos porque muchas cosas pasan en el curso de un trimestre, por ejemplo. Como ves acá en pantalla, es una representación de las fases. Hay una pieza de Vivaldi bellísima, las 4 estaciones, pero tiene que ver con esto. O sea, pasan demasiadas cosas en el curso de un año. Si bien hay cambios reconocidos circanuales, recuerda, circadiano viene del latín circa 10, que quiere decir alrededor del día, y circa anuales se refiere a circa annum, o sea, alrededor del año. Bueno, muy bien. Hay cosas que cambian. O sea,
Esencialmente lo que te quiere decir esto es que hay que asomarse al cuerpo y hacerle una serie de preguntas claves, por lo menos cada trimestre. ¿Tiene sentido? Cada trimestre. Los análisis tienen que ser trimestrales. La pesquisa tiene que ser trimestral. Estamos hablando de una persona que está en salud, ¿no? Se sabe, este paper es muy interesante, lo proveeremos cuando les mandemos el material. Entonces, ¿se acuerdan del cashmere? De ese tejido, esa especie de sí, tejido con el que se hacen los suéteres. Bueno, cashmere está sacado de una cabra, de la cabra cashmere, y en esta especie se han hecho análisis muy interesantes porque tiene valor industrial, valor comercial, análisis muy interesantes acerca de los ritmos circanuales. Así que hay una importancia acá. Toma la nota, necesitas hacer esta pesquisa, nada del chequeo anual, eso es un disparate, hacer chequeos trimestrales, quarterly, porque muchas cosas cambian entre un trimestre y otro. En particular, si te han pasado cosas, si por ejemplo contrajiste matrimonio o lo contrario, descontrajiste matrimonio, si te has mudado, si tienes un nuevo trabajo, si perdiste el trabajo, si te enfermaste de, qué sé yo, pulmonía, si sufriste un accidente, una fractura, lo que fuera, una intoxicación alimentaria, todas estas cosas cambian dramáticamente. No es lo mismo que te agarre la temporada invernal después de haber tenido una serie de eventos desafortunados, que te agarre la temporada invernal bien comido, bien nutrido, con vitamina D90 y otras cuestiones, ¿no? Amplias reservas de yodo, de zinc, de selenio, etcétera, etcétera. ¿Ok? Así que ya saben, idealmente la frecuencia de análisis debe ser trimestral, porque, número uno, cubre los cambios estacionales y número dos, captura transiciones que llamamos intranormales, transiciones patológicas. Si captura cambios incipientes del cuerpo que se está dirigiendo al desequilibrio, pero que yo le llamo intranormales porque en todos los puntos, si tú sacas una foto, en cada uno de esos puntos te dice normal, 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 normal. Por ejemplo, el PSA, el antígeno prostático específico, o qué sé yo, la proteína C reactiva, tiene unos rangos de distribución normal, un rango de referencia. Cualquiera de los puntos que tú puedes, yendo de 0 a 4 en el caso del PSA, o de 0 a 6, pasándote de la distribución normal, tú dices normal, normal, no te preocupes, no te preocupes, y de pronto lo que has perdido es todo el ascenso, la progresión, o esta que yo llamo transición patológica, intranormal. ¿Se entiende esto? Durante varios años tú te haces un chequeo anual, todos los años el PSA dio normal, pero el primer año dio 1, el segundo 2,5, el tercero 3,5, el otro 4,25, y de pronto tienes 18 de PSA. Qué sorpresa, dice el médico. Llevas 4 o 5 años progresando lenta pero continuamente hacia la patología. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Esto es muy fácil, ¿eh? Esta fue una de las primeras cosas que yo incorporé unos años atrás cuando, advenedizo como soy, con cara de piedra, me metí en el nuevo campo de la bioquímica clínica. Digo, ¿cómo mejoro esto? Y lo mejoré con cuestiones que me había enseñado uno de mis maestros, José Ramón López, acerca de la ingeniería y las matemáticas y el sentido común, ¿no? Así que bueno, ahí estamos. Bien, estudio transversal, es lo que te decía de la foto. Yo te puedo sacar una serie de análisis y ahí solo puedo ver cómo está ahora una foto, pero te digo, fantástico, esto es, por ejemplo, el caso de la persona que está manejando una diabetes tipo 1. Me saco un análisis y dice 93 miligramos por decilitro. Asumiendo que sé cuál es el grado de incertidumbre de mi prueba, entiendo que es más o menos 4 miligramos, ok, entonces debo tener entre 87 y 95. Fantástico, tengo 90 y algo, 92, fantástico. Esto es una foto. Lo que no sabe la persona que quiere manejar su diabetes o cualquier otra patología es si está en 93 viniendo de 180, se entiende, bajando de 180 y va a caer en hipoglucemia dentro de poco por exceso de medicación, o si viene ascendiendo y va a caer en 300 después porque básicamente está descontrolado. Es decir, una foto te dice cómo estás, pero no de dónde vienes ni a dónde vas, ¿no? En términos de lo que pasa con tu cuerpo. Bueno, fantástico. Entonces, necesito tener en cuenta. Dice, el estudio transversal, la foto, se enfoca en el estado presente de los marcadores, pero nosotros tenemos en cuenta el marco de referencia, que es la distribución normal, y eso pobremente te ayuda. La distribución normal te dice nada más que eso, eres normalucho. Ok, no te dice mucho más. Y también hay que ver si hay, bueno, nosotros sacamos sentido de esto con una serie de ratios. Por ejemplo, los ratios que en mi laboratorio pusimos rápidamente a funcionar, nuevamente lo importé de otras disciplinas en las que me desarrollé antes, es el ratio cobre-zinc, esto es fundamental,
el ratio, no la cantidad absoluta. Por ejemplo, justamente en lo que conversábamos el otro día sobre el hipotiroidismo, el zinc es crítico para la función tiroidea. Tú dices, ok, el médico mira y dice, el zinc es normal. ¿Debo tomar suplemento? No, no, tienes el zinc normal. Lo que no te dice el médico, pues no lo está viendo, es que relativo al cobre que tienes poco zinc. De lo que importa es el ratio zinc-cobre, y no, esto fue un descubrimiento independiente de nuestro grupo, y no cuánto zinc absoluto, no la cantidad absoluta, sino la cantidad relativa de zinc, relativa en este caso al cobre. Lo mismo testosterona, cortisol. ¡Wow! Tengo cortisol muy alto. El cortisol es súper necesario. Sin el cortisol no puedes andar. De hecho, un hipocortisolismo crónico no te levantas ni que te den una trompada. So, ¿cómo se hace esto? Hay que interpretar los niveles de cortisol, que es una hormona muy importante, pero catabólica, que te desguaza para obtener energía, en función de cuántas hormonas anabólicas tengo, en función, por ejemplo, de la testosterona, de la hormona de crecimiento, etc. Ese es el ratio del importante. Es el ratio del importante. La relación cetona-glucosa también es crítica para ciertas intervenciones de salud. Y finalmente el índice de masa corporal, otro ejemplo más. No nos dice mucho el índice de masa corporal si además no sé cuál es el depósito de grasa visceral. O sea que la circunferencia de la cintura. La circunferencia de la cintura informa y califica el índice de masa corporal. No es lo mismo tener 28 de IMC siendo así que 28 de IMC siendo así. ¿Entiendes? Es lo mismo ser así que así. ¿Ok? Entonces el ratio IMC circunferencia de la cintura cambia completamente la ecuación. Bueno, muy bien, eso es lo que tenemos. Ahora fíjate en esta cartilla, te lo estoy haciendo fácil acá. Es mucha información, que sí, que no, que bueno, que malo, que está dentro de rango, que es anormal, etc. Esto es una gran cantidad de información, se supone incluso, es más, existe una tendencia entre gente incluso que yo respeto, amigos, y hay otras personas que no son amigos cercanos, pero cuya trayectoria respeto mucho, que han apostado, como Peter Diamandis, por ejemplo, han apostado a medirte no uno, no dos, no tres, sino 970 marcadores. Porque se supone que si tiras una net muy amplia, después tienes toda esa información. Bueno, buena suerte con eso. Esto ha probado ser, ya numerosas veces se ha intentado hacer esto y es un fracaso sistemático. Como por ejemplo tratar de testear todos los genes y hacer unas vastas búsquedas genéticas. Bueno, hay una razón por la cual han quebrado uno tras otro las compañías que hacen secuenciamiento genómico, porque básicamente no tiene retorno efectivo, práctico. Ya hablaremos de eso en otro momento. En este sentido, necesitamos, nuevamente, menos es más. Recuerden la distribución de Pareto, es 90-10, ¿no? En este sentido, hay una dificultad muy grande que no tenía solución hasta que nosotros introdujimos cierta variable. Es una solución, perdón, es una contradicción entre sensibilidad y especificidad. Esto es, si yo quiero que un marcador me diga mucho más temprano si me estoy por enfermar, le bajo el valor de corte, le bajo el valor de corte. Entonces, así lo hago mucho más sensible, pero cuando lo hago más sensible, lo hago menos específico. Es decir, hay muchas razones por las cuales puede subir la proteína C reactiva, o el PSA, o el CA125, es un marcador, ¿no? Am, ¿Se entiende esto? Qué sé yo, o la fracción glicosilada libre de la gonadotrofina coriónica para los médicos, ¿no? So, entonces digo, bueno, fantástico, no, voy a ser bien específico. En el caso del cáncer de próstata, por ejemplo, es un problema, porque el PSA, que es un pobre marcador, porque no es específico del cáncer, es específico de la próstata, ¿ah? Se supone que es hasta 4, entre 0,5 y 4, fantástico. Si yo lo quisiera hacer para capturar más temprano que se está fastidiando la próstata y poder operarla o lo que fuere, bajo el valor de corte y entonces hago que sea mucho más sensible, pero muy inespecífico. Entonces saco próstatas a mansalva que nunca después tenían ningún problema. Tengo muchos falsos positivos. Bueno, este problema, que es más una cosa técnica nuestra, no se preocupen por esto, no tenía solución. Hay una dificultad, una disparidad entre sensibilidad y especificidad. Hasta que haces lo que nuestro laboratorio hizo, que es empezar a medir sistemáticamente en el tiempo el análisis longitudinal, el estudio longitudinal, donde entonces yo puedo hacer que la persona se compare consigo misma en el tiempo. Y esto nos da una visión del cambio de una variable a lo largo del tiempo. Entonces yo puedo establecer que yo soy mi propia norma. Ya no digo, si yo siempre tengo
de PCR tengo 0,1 consistentemente a lo largo de los trimestres y de pronto tengo 0,9, digo, acá pasó algo. ¿Eh? Aunque es normal, no es bueno para mí. Es decir, en mi caso es una anomalía. Para los médicos presentes, los profesionales de la salud, el modo en que hacemos esto es a través de las desviaciones estándar. Más de 3 desvíos estándar es una bandera roja, una bandera naranja. ¿Ok? Bueno, ¿qué quiere decir esto de las tendencias? Muchachos, es muy sencillo. Fíjense estas rayas que van para abajo, no importa de qué es. ¿Van para arriba o para abajo? Van para abajo. Good. Y estas, más o menos, van bastante para abajo, aunque hay una que se disparó para arriba, fantástico. La curva negra que ven acá es lo que se llama un best fit, y es una especie de curva representativa promedio de todas las curvas. Obviamente van para abajo estas cuestiones. No importa de qué se trata, ¿eh? No importa si es que la capacidad, la fuerza prensil de las personas, o la turgencia de la piel, o la riqueza de los países latinoamericanos, que, whatever, no importa. Esto va para abajo. ¿Se entiende? Es fácil de interpretar. Y finalmente acá también, no se preocupen de qué es. Esto es una simple manera de reconocer los patrones. Se llama pattern recognition. Es una capacidad que tenemos de entender para dónde fluyen las cosas. Por eso hace falta un análisis, es decir, la contraria de la foto. Hace falta una película, hace falta un análisis longitudinal. ¿Se acuerdan aquí arriba? ¿Ven? Estudio longitudinal. En vez de uno simplemente transversal. ¿Me entiende? Esto es para, con los mismos estudios de siempre, le podemos sacar mucho más jugo. Recuerden entonces, lo normal no es sinónimo de sano, no es sinónimo de óptimo, y tengo que liberarme de la tiranía del rango de referencia. Esto lo llamamos, ¿no?, el totalitarismo del rango de referencia. Esto es una cosa de nuestro laboratorio, es no interpretar que si estoy dentro de la norma del grupo, eso es bueno para mí. No, no, para nada. Ya lo establecimos antes. Bueno, fíjense al respecto, tienen que saber. Ustedes quizás no se han preguntado esto, pero ¿cómo demonios llegan los laboratorios a definir los rangos de referencia? Esta curva de distribución normal, ¿cómo lo hacen? Bueno, es muy sencillo. Agarran, nosotros lo hemos hecho, testeas varios miles de personas aparentemente sanas y distribuyes los datos obtenidos en una tabla que va de menor a mayor. Fantástico. Entonces ahí después calculas la media aritmética y dices, bueno, esto está así. La gente, qué sé yo, la estatura promedio de los varones en la Florida es de tantos metros a tantos metros. ¿Eh? El promedio es tal cosa y esencialmente el número menor es tal y el número mayor es tal en la muestra. Pues todo lo que salga de esto por arriba o por abajo es lo que se llama un outlier o una fuera de serie. La expresión fuera de serie describe a alguien que está fuera de la serie numérica, la serie de números de la tabla con que se construye una curva de distribución normal. ¿Ok? Eso no significa que yo esté cómodo con, qué sé yo, sea normal de hemoglobina. No quiero tener una hemoglobina normal, yo quiero tener una hemoglobina útil para mi actual circunstancia de salud. ¿Okay? Miramos cualquier persona, por ejemplo, este muchacho que está acá, cavistivo y pensís bajo, este que está acá mirando para abajo, nosotros podemos distinguirlo y si todas estas personas fueran testeadas, esto se ha hecho, como les dije, es como hacen los laboratorios, puede ser que todas estas personas estén, y este muchacho en particular, dentro, todos sus parámetros, los 50 parámetros que yo mido, están todos dentro de la distribución normal. Están en rango normal, dentro de los marcos de valores de referencia. ¿Eh? Fantástico. Esto no impide que este muchacho esté o ya enfermo o gestando una enfermedad, porque como les dije ahorita, normal no es sinónimo de óptimo. ¿Okay? Tenemos que entender también que aquí no nos sirve de mucho la cuestión de digamos, los análisis genéticos. Por cierto, acaba de quebrar unos meses atrás 23andMe, 23 y yo, ¿no? 23andMe siendo una compañía que sencillamente se ocupaba del secuenciamiento genómico y todo esto. Entonces, hay una gran alarma porque se ve que están vendiendo la información genómica. A mí me importa nada, pero no importa que vendan mi información, no tiene ninguna importancia, eso no, ni en particular porque, primero, no tengo secretos que guardar, que esconder, quiero decir, y segundo, acá hay un error fundamental. Supuesto que la información genómica es crítica para quién yo soy, pero después la cuestión no es mi genotipo, sino mi fenotipo, es decir, en qué se convierten estos genes. Estos son todos, los estudios más fascinantes se han hecho en gemelos univitelinos, como todo lo de la foto, gemelos univitelinos, es decir, en Cuba le dicen jimaguas, ¿no? O los ibeyes. Son directamente gemelos idénticos, ¿no?
Sin embargo, lo que se ha visto que es fascinante es que gemelos idénticos, escuchen, el mismo genoma, exactamente el mismo, manifiestan, expresan fenotipos diferentes en función de aquello a lo que fueron expuestos. Este es un caso clásico. Me interesa la medicina espacial, como ustedes saben, los que me conocen. Así que estamos viendo ahí, hay diferencias en astronautas que fueron expuestos. Unos viajaron y convivieron mucho tiempo en la Estación Internacional y otros no. Y la diferencia del exposoma, digamos, produjo cambios. Y como sabemos en estos gemelos idénticos muy famosos, también las diferencias fueron muy grandes por la crianza. Good. So, ¿por qué la mitad de las mujeres maduras padece hipotiroidismo? Esta es una de las cuestiones. Ahí nomás te das cuenta de por qué, de cuáles son las falencias del método, los métodos obtenidos por digamos, el alcance y limitación de la medicina contemporánea. Nuevamente, eh, recuerden esto, y cuando yo les digo que la medicina contemporánea, la medicina moderna produjo un cambio así monumental en la vida de los humanos, créanme que lo he estudiado, lo estoy estudiando, estamos por enésima vez lo digo, preparando nuestro libro de historia de la medicina, que se llama La Espiral Infinita. Ya ni me creen, ya sé, porque hace 2 años que vengo amenazándolos con ello, o tres, pero está ahí nomás. En todo caso, les garantizo algunas imágenes obtenidas, en algunos casos son daguerrotipos, pero algunas imágenes fotográficas obtenidas o descripciones de cómo eran las enfermedades y sus tratamientos en siglos anteriores son así, directamente te desmayas. Entonces, que la medicina contemporánea, la medicina moderna ha producido un cambio monumental en la vida de los humanos. Good. Tiene unas fallas metodológicas que tenemos que sortear todavía. Y no explica, por ejemplo, por qué la mitad de las mujeres maduras padece hipotiroidismo. Les voy a ver si estamos acá. No, aquí está, sí. Les voy a dirigir después a este blog nuestro que se llama El Metrónomo del Cuerpo. Ya se los mando, terminando esta llamada, se los mando a nuestra casilla de correos. Y tiene que ver, y abajo tiene además un video más que ver, ya se los voy a pasar. Tiene precisamente como caso paradigmático acá. Es muy obvio que tenemos unos problemas que no estamos abordando porque todo parece normal y que la vida normalmente, o sea, no estamos testeando lo correcto y la vida contemporánea, que muchas comodidades nos ha traído, muchos beneficios, lleva consigo un montón de otros problemas. ¿Se entiende? Entonces tenemos que ver, acá hay unos elementos, por ejemplo, si es el modo en que la medicina biológica, y ustedes llaman medicina funcional o medicina ortomolecular, yo traté de crear una etiqueta que abarque todo eso, ¿no? A la medicina biológica lo ve como directamente, ok, la tiroides es el metrónomo del cuerpo, es la batuta que lleva el ritmo, el tempo, ¿ok? El tempo. ¿Se entiende esto? O sea, esencialmente define la intensidad de las transacciones corporales, orgánicas que nos mantienen con vida. O sea, ahí hay elementos muy sencillitos, por ejemplo, la tiroxina es la principal hormona producida por la tiroides y requiere un nutriente muy específico, el yodo, para poder sintetizarse. Por eso es triyodotironina, ¿no? La, la T3. Bueno, si tu dieta está deficitaria en yodo, selenio, vitaminas B, etcétera, inexorablemente padecerás hipotiroidismo funcional. Esto, como verás ahí después, si la cuestión es una tiroiditis de Hashimoto, no tiene sentido hacer esto porque básicamente los problemas están en otra parte. Hay que resolver problemas intestinales, problemas de tipo, bueno, malnutrición también, etcétera. Pero todo esto nos lleva a un concepto muy concreto, que necesitamos medir una playa de marcadores y no creerle a la cuestión de si estoy normal o no. Como les dije ahorita, aquí hay un capítulo del blog, se llama Hipotiroidismo Silencioso, dentro de este blog que ya les voy a mandar, así que no se me impacienten, am, donde claramente, aun si mis hormonas tiroideas son normales, yo tengo una manera de leer ah, un marcador accesorio, que es la TSH en este caso, que aún estando normal, yo puedo leer, ok, está más cerca del 4 que del 1, tengo una falla, tengo efectivamente hipotiroidismo plenamente, orgánicamente manifestado, aunque desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista bioquímico, estoy normal. ¿Okay? Bueno, con esto en mente, esto mismo pasa en todas las otras partes. En suma, mis amigas y amigos, tenemos que saber lo suficiente para hacer las preguntas correctas al cuerpo, interpretar esas respuestas correctamente, basado en lo que me es bueno para mí, no lo que es bueno
para lo que resulta normal de acuerdo con la tabla genérica que dijimos, y tomar una serie de acciones muy, muy, muy concretas. Redondeando entonces, miramos la cuestión de la necesidad de la distribución de Pareto, de concentrarte, tienes que enfocarte obsesivamente en un conjunto limitado de marcadores que tienen el más alto poder predictivo y transformador, tener en cuenta los periodos biológicos y la frecuencia de testeo, entender que muchas de estas herramientas tienen un margen de error, entender que necesitas análisis longitudinales, no solamente fotos, o sea, transversales. Tienes que conocer, hay muchos gajes del oficio, que hay muchos trucos, de entender la cuestión de la especificidad y de los ratios, que es relativo a qué, ¿no? Como dijimos, muchas veces el problema no es el marcador A, sino la relación de A con X. Y tienes que entender que normal no es sinónimo de óptimo. Bueno, ok, ¿cómo sería estar en estado óptimo? Tienes que entender la diferencia entre genotipo y fenotipo. El modo en que tu genoma se manifiesta va a depender de una serie de intervenciones que tienes que saber. Lo de los marcadores, que es crucial, déjame ver si yo puedo acá entonces mostrárselo un minuto más, y la cuestión de la pandemia tiroidea, llamémosle, que está descrito, tienes que hacer una tarea para el hogar. Estos marcadores, por ejemplo, vamos a verlo acá un minutico más, están ahí abajo, ya se los voy a mostrar. Am, Son críticos si uno tiene la más pálida de las intenciones de hacer algo correcto por el cuerpo. Nuevamente, esto no es... Los clínicos, los médicos han desarrollado una pericia increíble y tienen una férrea disciplina, una sólida disciplina para interpretar los análisis, múltiples análisis de laboratorio cuando ya el daño está hecho, en medio de una crisis, en medio de una crisis de salud severa. Y en esos realmente son second to none, ¿no? Es decir, realmente es difícil siquiera imaginar el grado de complejidad y de precisión y de cómo salvan vidas de manera así directamente magistral nuestros médicos y médicas usando este conocimiento. Porque estamos hablando de que todavía no estamos enfermos, estamos hablando en otro lugar, en otras instancias del problema. ¿Ok? Entonces, considera que de lo que dijimos hoy, no se puede administrar lo que no se mide, yo sí que tienes que medir. El hemograma completo no es lo mismo que un chequeo completo. No te conformes con eso. Hemograma, patograma, función renal, no, no, no. El 80% de los resultados previene de un 20% de las causas. Actually, es 90-10. ¿No? Apenas una fracción de los biomarcadores te va a dar el grueso de la info relevante. ¿Okay? Por ejemplo, el 20% de las acciones, suplementación, ejercitación, ayuno profundo, te da el 80% de los beneficios posibles. Idealmente la frecuencia de análisis es trimestral. Right? En el estudio transversal que te vas a hacer en la foto, normal no es sinónimo de sano. Right? En el estudio longitudinal, yo soy mi propia norma. Esto es, yo soy mi propia referencia. Es que abolir el rango de referencia y empezar a interpretarte a ti misma en el tiempo, o a ti mismo. Todas las herramientas que vas a usar tienen un margen de error. Tienes que saberlo. Y sea cual fuere tu genotipo, el paquete de informaciones, tu libro de recetas, lo que haces define tu resultante biológica. ¿Okay? Recuerda entonces que la verdadera lucha es la lucha contra la fermentación, a favor de la hidroxilación del colágeno, en contra de la sarcopenia, a favor de las mitocondrias, lo cual desactiva la hipertensión, a favor de la hematopoiesis, y esto entonces hace que no haya anemia, con lo cual no se ahogan los tejidos, con lo cual no hay otros procesos complicados, en contra de la caramelización de las proteínas, y esto es que no se doren se llama reacción, bueno, no es para hoy esto, pero se llama productos Amador y bueno, anyway, eso es la caramelización. Estás en contra de la inflamación, tienes que disolver este fuego, ¿no? En la palabra inflamación, ¿sabes? Flama quiere decir, obviamente, llama en latín. Tienes que garantizar la metilación por múltiples vías y básicamente tienes que neutralizar los radicales libres, sin los cuales no podemos vivir, son esenciales. La oxidación es esencial al proceso de mantenernos con vida, pero en el medio hay un problema acá de quemadura, nos quemamos, una quemadura química, o sea, lo que dijimos al inicio, los radicales libres del oxígeno o las especies reactivas del oxígeno, es otro nombre técnico, ¿eh? Las especies reactivas del oxígeno. Good. So,
Estos marcadores los puedes anotar. La isoenzima A de la LDH, la isoenzima A de la láctico deshidrogenasa. Vitamina C en orina tienes que excretar como mínimo minimorum 100 miligramos por decilitro de vitamina C en orina. ¿Okay? La orina, que sé yo, se va por orina. Yes, bitch. Es por eso que tienes que tomar mucha vitamina C múltiples veces. Respóndanle así como dije recién, preparados para la guerra, a la persona que aluda que no tiene sentido tomar vitamina C suplementaria porque se orina. Yes, that's a problem. Con todas las vitaminas hidrosolubles ocurre lo mismo. Además, en la medida en que tú sistematizas la suplementación, el cuerpo aprende a absorber cada vez más y más y más y más. Te cambian los números ahí. ¿Ok? La hemoglobina la tengo que medir. Esto es un proceso muy importante. De esto depende muchísimo. El tejido muscular, tienes que medirlo. ¿Qué cantidad de tejido muscular activo te queda en el cuerpo? Esto se va perdiendo en el tiempo. La presión sistólica, diastólica, pero sistólica. Nada de 126,89. Tienes que estar por debajo de 115, por debajo de 75. O sea, el techo, hemos descubierto nosotros muchos años atrás, el único umbral de protección en términos de la presión arterial es 115,75 y de ahí para abajo. Está perfecto tener 100,60. ¿Okay? La hemoglobina glicosilada, como dijimos, el ratio IMC sin circunferencia de la cintura, la capacidad vital, esto se mide con un espirómetro, se puede conseguir en la web, y las transaminasas que nos dicen un poquito cómo está hoy de actividad hepática, ¿no? Bueno, estos son algunos de los marcadores, ni por asomo son los únicos, pero podemos entonces argumentar que estamos midiendo lo que hace falta, las grandes variables, porque si te das cuenta, vamos arriba un poquitico, si realmente lo que nos mata es el resultado de todos estos factores, fermentación, falta de hidroxilación, sarcopenia, hipertensión, anemia, ¿qué estoy haciendo para impedirlo? Esta es la verdadera lucha, es esta. Es como lucha quizás es medio feo, pero el verdadero trabajo está en evitar estos grandes procesos. Después revisa otra vez este webinar, verás que es mucha información, verás que hay cosas importantes con las que puedes quedarte. Bueno, ¿qué se me está